¿qué tal? En este video hablaremos sobre algunos signos de puntuación. En este video hablaremos de la definición y uso de el punto, coma, punto y coma y dos puntos. El punto se utiliza para señalar el final de una oración, de un párrafo o de un texto. Tenemos tres tipos de punto. El primero, punto y seguido. Este se debe de colocar al final de una oración. Recordemos, para identificar una oración que contiene un sujeto, un predicado y un verbo. Punto y aparte. Este se debe de colocar al final de un párrafo. Recordemos, varias oraciones conforman un párrafo. Se va a colocar un punto al final de ese párrafo y al siguiente renglón se va a escribir con mayúscula y por lo regular con sangría. Punto final. Este se coloca al final de un texto y, como su nombre nos dice, prácticamente nos está marcando que nuestro texto concluyó. La coma tiene varios usos. Uno de ellos es aislar el nombre de alguien a quien llamamos. Por ejemplo, María, ven un momento, por favor. Después del nombre, colocamos la coma y continuamos con la oración. Recordemos que al final de la oración va el punto. También sirve para separar los elementos de una enumeración, excepto los que van unidos por I, E, O, U. De hecho, dentro del ejemplo I, E, O, U se están separando los elementos con coma. Otro ejemplo, enero, febrero, marzo, abril, etc. Aquí podríamos mencionar cada mes, pero después de cada mes tendríamos que hacer una pequeña pausa y esta va con una coma para indicar esa pausa. También nos sirve para diferenciar lo que es una aclaración. Por ejemplo, Jorge, tu compañero de equipo, te ha llamado. Aquí la aclaración es tu compañero de equipo y si se fijan, se encuentra ahí la coma. Otra, separar expresiones tales como es por tanto, es decir, por ejemplo, entre otras. En el ejemplo tenemos es por tanto o simplemente por tanto y después de ello va una coma, esa pausa para después continuar con la oración o la indicación que se está dando. Indicar la falta de un verbo que ya se ha mencionado. Por ejemplo, Susana hizo su tarea, Magda no. En lugar de poner Magda no hizo su tarea, entonces colocamos esa coma para indicar que es el mismo verbo del que aparece anteriormente. Punto y coma. Se utiliza para separar los elementos de una enumeración de más de una palabra que ya tiene coma. Aquí hablamos de 3 personas y cada una tiene alguna profesión. Básicamente, ponemos el nombre, la coma y después la profesión, pero para no poner coma y que se confunda, entonces colocamos punto y coma y enseguida hablamos de la otra persona. Cuando la oración es larga, delante de las palabras pero, aunque, sin embargo, etc., debe de estar colocada el punto y coma. Y, como ejemplo, hice este video con esfuerzo y dedicación. Básicamente es una oración larga y entonces tendría que ir
punto y coma porque enseguida coloqué la palabra pero y antes de este tipo de palabras debe de estar el punto y coma. Para separar dos oraciones cuyos significados tienen relación. Por ejemplo, estuve grabando el video durante 3 horas. Me siento muy cansada. Si nos fijamos, me siento muy cansada ya es otra oración. Por lo tanto, antes de esta debe de aparecer el punto y coma. Los 2 puntos. Los utilizamos para reproducir palabras textuales después de los verbos decir, reclamar, afirmar, exclamar, entre otros. Y tenemos como ejemplo, José me dijo, ese camino es muy peligroso. Aquí encontramos los 2 puntos después del verbo decir o ya conjugado, dijo. También se utilizan antes de los elementos de una serie. En este caso, yo menciono mis compañeros de equipo y al momento de mencionarlos serían los elementos de una serie. Por tanto, después de la palabra son, tienen que ir los 2 puntos para enseguida comentar esos elementos o en este caso, mis compañeros. Se utilizan después del saludo de una carta. Por ejemplo, querida hermana, 2 puntos y comenzamos a redactar el mensaje de la carta. En este caso, hablamos de los signos de puntuación como el punto, la coma, el punto y coma y los 2 puntos. El correcto uso de estos signos de puntuación dentro de un texto nos ayudará a poder leer mejor ese texto, además de entender y comprender bien lo que estamos leyendo. Espero que la información de este video haya sido útil y de tu agrado. Gracias.